Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio los doctores Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio empresarial Grupo Multisectorial, el doctor Orlando Riascos, quien se desempeña como asesor del vicepresidente de la República y quien igualmente es panelista con alguna frecuencia en este programa, y el doctor Norberto Tascón, quien ya lo conocen porque cada 8 días religiosamente nos acompaña para ayudarnos con sus opiniones, sus puntos de vista y sus luces sobre temas de palpitante actualidad. Él ha sido diputado a la Asamblea Departamental y en este momento se desempeña como analista político en varios medios de comunicación. A ellos tres los saludo y les agradezco por estar presentes en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alberto. Muy buenos días, José Alberto, igualmente a los colegas de la mesa y a toda nuestra amable audiencia. Y recuerde que usted, además de vernos por www.canal2.co, nos encuentra en Global TV en la frecuencia 2 y en Cali TV en la frecuencia 116. Además, para la población migrante en España e Italia, nos encuentra en Eurolatin TV, que es una cable operadora de reciente creación de canales locales latinoamericanos. Hoy vamos a apoyarnos en nuestros 3 colegas invitados para hacer un poco de análisis sobre el significado del llamado paro nacional agrario minero, de la salud, de la educación y del sector transportador. Se supone que este paro, según lo han dicho instancias del Gobierno Nacional, podría tener la equivalencia del paro nacional que en 1977, hace ya casi 40 años, se le hizo al expresidente Alfonso López Michelsen. Un paro que fue de un solo día, pero que generó inclusive agresiones y hubo muertos y etcétera en esa época. Se marca en la historia porque fue un paro multitudinario que de verdad generó mucha desestabilización en el orden público y social de la época. Este paro, que se ha anunciado como de corte indefinido por sus organizadores, es un paro que está aglutinando a sectores del campo con sectores del transporte, sectores de la salud y sectores de la educación. Y desde ese punto de vista, pues obviamente hay que ponerle atención por lo que significa desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales y económicas que los grupos organizados están reclamando, pero igualmente por lo que puede significar como espacios donde grupos interesados en desestabilizar a los propios organizadores de las manifestaciones y así como al gobierno, pues con hechos de violencia. Todos, y este canal y este programa en particular, reivindica el derecho a la protesta ciudadana y creemos que es un derecho legítimo y democrático. Esto no significa que la protesta se deba hacer con base en bala, en bombas molotov y en azonadas. Pero también igual, quiero insistirle a los colegas que revisemos si esto tiene que ver con una coyuntura o esto tiene que ver con políticas públicas y con modelos de funcionamiento del Estado colombiano. Quiero pedirle al doctor Orlando Riascos que nos haga una primera aproximación a la lectura que hace de lo que está ocurriendo. Ya vamos en el 3er día del paro nacional que comenzó el lunes anterior. Muy buenos días, doctor Alberto, un cordial saludo a todos los televidentes. Y yo creo que nada más justo que este paro nacional agrícola, porque de verdad quienes han salido a protestar han sido los campesinos. Si uno mira la radiografía del paro, digamos que ha sido en 10 departamentos del país, fundamentalmente se da en Nariño, en Boyacá y en el Putumayo, que son, digamos, departamentos agrícolas, departamentos campesinos, departamentos donde fundamentalmente se vive el campo. Es allí donde hay la mayor concentración de la población campesina, donde se han tapado las vidas, y yo creo que este paro se da en el marco efectivamente de un mercado aperturista,
que encontró la nación y que efectivamente no ha permitido que el campo sea un negocio. Es que si uno ve a los campesinos produciendo, no generan ninguna ganancia, ni siquiera para su vivir diario, porque los insumos carísimos, la mano de obra, los fertilizantes, la poca comercialización, y de verdad que uno ve muy justo ese paro. Yo creo que las reivindicaciones son justas, y como usted lo decía, efectivamente que en Colombia se reivindique el derecho a la protesta social es importante. Lo que pasa, y lo difícil de esto, es que se mezcla de alguna manera con la violencia. Y eso es lo que hay que erradicar, hay que dejar que estos paros se realicen, se puedan expresar, y esa es una ganancia del 91. Yo creo que aquí en Colombia estamos reconociendo lo justo de los paros de la protesta, pero lo que no se puede combinar es con la violencia, y allí es donde viene el grave problema. Yo creo que, a diferencia de lo que pasó en el 77, ese es un paro, digamos, más rural, no es tanto en las ciudades como ocurrió en el año 77, y hoy lo que veo es que el gobierno de todas maneras está buscando algunas alternativas y algunas soluciones, y esperamos que se encuentren. Creemos que debe terminar esta semana y no combinarlo con otras cosas, porque aquí también a veces se deja un mal mensaje, es que es un problema político, es que está auspiciado por la guerrilla o está auspiciado por el gobierno de Uribe, y yo creo que eso no es cierto. Yo creo que autónomamente los campesinos han salido a protestar por sus justas reivindicaciones. Muy bien. Don Gustavo Muñoz, el paro que se está liderando en este momento, como dice el doctor Riascos, originariamente descansa en coordinación de campesinos organizados, pero lo que se muestra en los medios de comunicación es que, por un lado, sectores de la guerrilla declaran, desde La Habana inclusive, su respaldo al paro, y sectores del uribismo se apropian del paro de los campesinos y de los sectores sociales que están organizados. ¿Usted cómo ve esa situación? Pues primero que, digamos que hablando desde la FARC, desde los santistas, los uribistas, se aprovechan de la situación económica por lo que están pasando los sectores productivos de Colombia. Entonces, en el campo que nos corresponde a nosotros, desde el sector gremial y el sector empresarial, sí vemos una gran problemática en el agro. Entonces, las estadísticas muestran cómo el agro en los años 80 contribuía con el Producto Interno Bruto con un 15%, hoy lo hace con un 9%. Cómo el crecimiento del agro en los últimos 5 o 6 años ha sido del 2% en promedio anual, la mitad de lo que crece la economía colombiana, que es en promedio un 4%. Y cuando a eso le sumamos todas las dificultades en vías secundarias, terciarias, en los insumos, le sumamos los TLCs, entonces lo que vemos es que hay una falta de ejecución del gobierno. Entonces vemos muchas políticas, muchos recursos en programas como en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el programa de transformación productiva, pero vemos una falta de ejecución. Entonces creemos que, aparte de las causas que puedan aprovechar la FARC en su mesa de diálogo, los santistas, los uribistas, el gobierno se debe concentrar en las causas del campesino, de la productividad, de lo que está pasando con ese pequeño agroindustrial que no es rentable su oficio y se tiene que desplazar. Entonces el gobierno debe aprovechar esto no políticamente, sino cómo hacer un análisis e invertir y ejecutar. Los gremios, estamos viendo que la FARC por lo menos está pidiendo que se acabe la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces nosotros sostenemos que hay una crisis de los gremios tradicionales que no están representando a esos pequeños productores. O sea, los gremios tradicionales representan un sector de la población empresarial, pero vemos cómo los pequeños están saliendo a protestar y a decir, nosotros no nos vemos representados en esa mesa de negociación. Y una crítica constructiva que está saliendo, por lo menos ahora con la salida del doctor Luis Carlos Villegas de la ANDI, es que el doctor Luis Carlos Villegas, como vocero de la industria que ha venido en los últimos 5 años decreciendo, y el último año ha sido una desaceleración industrial, porque se están reemplazando muchas cosas que se producían en Colombia por las importaciones, debió renunciar a la ANDI antes de ser postulado a la Comisión de Paz y antes de ser, nombrado embajador o aceptado embajador de Colombia en Washington. ¿Por qué? Porque uno ve en los discursos del líder industrial como desde hace meses nos cuentan una verdad como muy acomodada, o sea, parecía un ministro hablando, ¿cierto? Manejando un poquito los indicadores del gobierno, y los gremios tenemos que ser independientes del tema de la política y
revelar la situación real de la industria. Entonces, le estamos pidiendo también a los gremios tradicionales y a los que están en el Consejo Gremial que no podemos ser tan acomodados en el discurso de la realidad industrial y económica de los empresarios. Tenemos que ser independientes del tema político y creemos que esta crisis hay que llevarla a mirar cuáles son las bases y las causas. El tema de los transportadores, pues nosotros tenemos microempresarios, transportadores taxistas, transportes especiales, nos hemos reunido algunas veces con la Asociación Colombiana de Camioneros. No apoyamos el bloqueo de vías de carretera, no apoyamos las vías de hecho, pero somos conscientes que el tema de los combustibles es aterrador para los camioneros, el tema de los fletes. Entonces, por lo menos uno escucha a los líderes de estos sectores donde dicen, no, es que el ministro de Minas y Energía prometió una rebaja de 3 meses, pero ¿qué pasa en el 4º mes? Ya hacen un incremento que vuelve y eleva eso. Entonces, digamos que en el tema empresarial sabemos y somos conscientes que hay unas causas de fondo donde el gobierno le falta ejecución e implementación de esos programas y no podemos mezclar ahí el tinte político con la situación empresarial. Doctor Tascón, en línea con lo que está diciendo el doctor Gustavo Muñoz, a este gobierno se le acusa de que está resolviendo los problemas de los paros y de las protestas públicas con base en la chequera. Ofrece subsidios coyunturales de corto plazo, como el que acaba de decir, por 3 meses les voy a dar una rebaja en el combustible, por una vez les voy a dar un auxilio para el café, por una vez les voy a dar un auxilio para la carga de papa, etcétera, pero no hay políticas públicas. ¿Usted qué opinión tiene frente a esto? Pues primero, José Alberto, esta es una consecuencia de haber cambiado la Constitución del 91 y haber implementado, que era bueno, la reelección en Colombia. Y entonces, los presidentes, con esa figura al frente, necesariamente tienen que convertir el Estado en un esclavo de las pasiones, y específicamente de eso que son la reelección en Colombia. Por consiguiente, a mí me parece que el tema de los paros, sin apartarnos de que es una condición clara de los pueblos y demás, lo que yo sí he visto y comparto con Gustavo es que los gremios perdieron la óptica de dónde debe ser su función institucional y convirtieron sus gremios en unos paradigmas para llegar efectivamente a los escaños de la política, y entonces se vuelven representantes de los gremios dentro del gobierno y participan como ministros, participan como embajadores y tienen los placeres del poder, porque se llega a eso, invirtiendo recursos de sus gremios para llegar a ello. Entonces, se ha cambiado toda la estructura y ahí me llevo a pensar que en Colombia, fíjese usted, esto que debió haber sido visto con otra óptica, porque es que hablamos de paro agrario, y entonces el paro agrario es porque les quitaron la tierra, no hay mecanismos de producción, hay desplazamiento, porque existe unos grados de violencia muy altos en el campo, no hay productividad, etcétera. ¿Pero quién genera eso? Pues precisamente los enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas, que hoy ya también se desnaturalizaron porque no pelean por la recuperación o el poder, sino que pelean sencillamente por un poder económico generado como consecuencia de los grandes cultivos de coca y demás. Pero amén de eso, también encontramos que es que hoy aparece una nueva situación que uno no la concebía. Y usted, que ha conocido de esto, y los compañeros de la mesa, no nos imaginábamos nunca ver los dos extremos juntos en el campo de la protesta. Y entonces, pues yo no comparto con el doctor Riascos cuando nos manifiesta que es que se ha querido satanizar el tema. No, es que no es satanizarlo. Yo nunca me imaginé ver a Jorge Robledo, que es un hombre y un exponente de la izquierda, casi que en la misma dirección de Álvaro Uribe, que está constituyendo el partido más recalcitrante de la derecha, que ni siquiera el Partido Conservador lo tuvo en sus buenos tiempos. Eso hace ver que lo que nosotros estamos es a puertas de que, como consecuencia del producto de la reelección, aquí sí hay que aplicar un adagio popular: en política el odio y el amor unen, y no importa aliarse hasta con el diablo con el propósito de conseguir objetivos particulares. Y en eso sí que Álvaro Uribe es un experto,
porque para lograr lo que sea no le interesa pasar por encima de quien sea. Entonces, en ese campo, yo creo que los paros se desnaturalizaron precisamente porque comenzaron a recibir un grado de influencia que uno dice, bueno, ¿cómo los campesinos de un país que están empobrecidos, que no tienen con qué siquiera trasladarse y demás, tienen grandes cantidades de comida, tienen grandes cantidades de recursos y demás para quedarse no un día ni dos, para quedarse el tiempo que sea necesario tirados en las carreteras y demás? Y cómo gremios como lo de los camioneros en un momento dado aguantan cuando dicen que están prácticamente al porta de sucumbir y tienen hambre prácticamente, aguantan 20 días y más tirados en las carreteras sin ninguna productividad. Entonces allí es donde uno comienza a ver como la pata de la sota, para decirlo de alguna manera, y ver que realmente la situación del país no es tanto como nos la están dibujando, sino que nos presentan la situación del país de inconformidad, de todo lo que se quiera colocar, que comparto, hay dificultades en el país, desde el punto de vista no solamente económico, sino agrario y demás, pero sencillamente es el ropaje para tratar de atizar contra un gobierno que sencillamente no comparte, primero, la postura del expresidente Uribe, y segundo, que aliados, la izquierda y la derecha, terminan empujando hacia el mismo lado. Bueno, aquí podríamos nosotros también caer en el pecado, en la tentación de hacer política, que nuestras opiniones simplemente estén en la esfera de lo político. Yo les sugiero a ustedes que desde sus ópticas tratemos de llegar a aquellos aspectos técnicos que puedan explicar de alguna medida lo que está ocurriendo. Les pongo dos casos sobre la mesa. El primero, circula en internet un video que da cuenta de el atropello del que han sido objeto campesinos arroceros en Campo Alegre, Huila, uno de los municipios arroceros más emblemáticos del país. Es inconcebible que hayan destruido 70 toneladas de arroz. La policía no la destruyó ningún grupo privado, ni las FARC ni los paramilitares. La policía y la alcaldesa habla en el video sobre la ley 970, que nace a partir de los convenios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que obliga a Colombia a usar semillas certificadas, es decir, semillas Monsanto y semillas Cargill y semillas de este tipo de empresas agroindustriales. Es inconcebible para cualquiera de ustedes o para cualquiera de nosotros, hombre, que mi padre, mi madre, campesinos, los de ustedes, que siempre que se recogía la cosecha de frijol, se guardaba la mejor semilla para resembrar, la cosecha de arroz, la mejor semilla para resembrar, la de mango, la mejor semilla para resembrar, y que ahora a ellos se les convierte en delito guardar la semilla para resembrar la próxima cosecha. Explíqueme en eso, o expliquémosle a nuestros televidentes sobre hechos concretos como ese, que destruyan el arroz, la semilla del arroz, de un grupo de campesinos que el único pecado que cometen es guardar la semilla para resembrarla, y la incidencia de los tratados de libre comercio y su letra pequeñita, esa que condena al país. Yo la palabra. Hable, por favor. Bueno, no, yo creo que hay que apostarle, digamos, a lo que decía el doctor Gustavo ahora, a que son las reivindicaciones de la gente, o sea, lo que origina este paro, lo que origina la pobreza en Colombia y sobre todo en el campo. Porque es que nadie se niega hoy, digamos, que la economía está globalizada y que hay que hacer acuerdos comerciales entre los países, o sea, el tema de la globalización, el tema de los TLCs, pero hubo una muy mala negociación del gobierno colombiano. Usted lo ha explicado ahora con el tema de las semillas, esa es una sola punta. Entonces Colombia no tuvo el lobby, no tuvo el conocimiento, no tuvo la ciencia y la tecnología, simplemente aprobó los TLCs y resulta que hoy se ven las consecuencias. ¿Quién no dice que para que seamos competitivos frente al TLC tenemos que tener mejores carreteras, mejor conocimiento, mejor investigación? Y eso no lo tenemos. Además, no subsidiamos efectivamente a los campesinos en algunos puntos. Entonces, claro, el que produce el algodón consume la panela, consume el azúcar, de todas las cosas porque tiene que sobrevivir. Pues esos productos le llegan con subsidios de otras partes y tiene que comprarlo a precios caros. Entonces se encarece el tema de su economía.
Y yo creo que, pues también lo decía el doctor Norberto, el tema de la violencia. Por supuesto que hay que atacar el tema de la violencia. Es que no es factible a veces invertir en el campo por las vacunas, por el secuestro, por la extorsión. Y eso se da. Los campesinos han perdido la tierra a manos de los paramilitares, han sufrido los atropellos de los militares, de la guerrilla. Entonces la gente no quiere estar en el campo. Entonces esa justa reivindicación es la que hay que atacar. Yo creo que si no existiesen los problemas sociales, seguramente hoy Colombia sería una nación más democrática. Por eso yo creo que son justas y legítimas las reclamaciones de la gente del campo. Pues hay que apostarle a los gremios, como lo decía el doctor Gustavo, como lo hemos dicho aquí, a que los gremios efectivamente defiendan los intereses de la comunidad, no para hacer política o para llegar a un cargo. Tienen que defender a esas personas, y yo lo que estoy haciendo es defender a personas, porque en Colombia se encuentra justo lo que están haciendo. No es rentable invertir en el campo, no es rentable para ninguna persona invertir allí, porque eso no vive. Entonces, por eso, y yo digo ahora, claro, hay infiltración seguramente de los santistas o de los uribistas o de la gente del polo, gente de la izquierda, pero no es lo mismo. Y yo digo también que son paros autónomos, porque mire, donde se da es en Nariño, donde están los indígenas, los campesinos, en la vía, en Boyacá. Y esos departamentos fundamentalmente son pequeños propietarios, pequeños parceros, y no son grandes latifundios como están en otras partes del país. Y no es lo mismo la oposición de Robledo a la oposición de Santos, la oposición de Uribe. La oposición de Uribe es una oposición oportunista, revanchista, porque estuvo 8 años el gobierno y debió resuelto muchas cosas, ¿no? ¿Qué viene a reclamar hoy? Pues por Robledo por lo menos nunca ha gobernado, siempre ha estado en la oposición, que también es malo, ¿no? Porque solamente oposición y oponerse a todo, ¿no? También hay que decir que en Colombia hay cosas buenas y cosas importantes, y tenemos que reivindicar a la gente del campo, y me parece bien que hoy ganemos en dos cosas. La protesta pacífica de la Constitución del 91 es legítima y hay que ejercerla, eso es democrático. Y lo otro, que la gente ya está rechazando que estos paros sean armados o que esos paros sean violentos. La gente diciendo, bueno, que protesten, pero no perjudiquen las demás personas, porque también eso es la violación de los derechos humanos y le está quitando el espacio a los demás. Entonces también estamos entrando en eso y creo que son cosas importantes que se han dado en el país. Sí, yo creo que aquí resalta es que nosotros ya firmamos más de 20 TLCs y lo que estamos recibiendo es lo que ya acordaron. Y esos... Uno habla, la microempresa que es como el 82% en el país y la pequeña que es como un 10%, estamos hablando del 92% de la base empresarial del país, no se siente representada en esas delegaciones que negocian los TLCs. Los TLCs ya están negociados. Lo negocian los Luis Alberto Villegas, Entonces, los grandes no sienten los problemas porque tuvieron sus representantes allá. Y lo que sienten los pequeños, si vemos la protesta, son las pequeñas parcelas, los pequeños campesinos que no se vieron representados en esas negociaciones. Entonces ahora estamos sintiendo los efectos de esas negociaciones que ya se firmaron y donde los pequeños no tienen oportunidad. Entonces ahí hay una gran culpa gremial en no representar los intereses de todos en esas negociaciones, y es donde sucede en este tema que tú decías, José Alberto, de las semillas y los arroceros, porque ya están firmados, ya los convenios están hechos, y no hubo en ese momento las cámaras de comercio, las cámaras de comercio las integran más del 96% son microempresarios y pequeños empresarios. ¿Dónde estuvieron las cámaras de comercio en ese momento de las negociaciones? ¿Cómo hacemos para que en esas cuartos de al lado de las negociaciones estén representadas los micros y los pequeños? Entonces el problema es que las minorías no se ven representados ni en las negociaciones económicas ni en el proceso de paz. Yo he visto en reuniones del proceso de paz cómo las madres víctimas, donde su hijo o militar o policía secuestrado dice, mire, ¿dónde están las madres representadas allá? Está el Estado, está la industria, todo eso, pero ¿dónde están las madres ustedes que van a negociar los indultos y los perdones y todo eso? Entonces, cuando toda la sociedad no está representada, vienen estos temas y vemos que en las minorías es donde está el volumen de la población. Entonces vemos cómo el país, los departamentos, el municipio no trabaja por las minorías. Ayer yo hablaba con alguien cercano a la alcaldía y estábamos hablando de competitividad, pero es que el municipio de Cali no tiene Secretaría de Competitividad, el departamento no tiene Secretaría de Competitividad, y en el gremio estamos en una mesa económica analizando qué industrias se han ido del valle, cuáles han llegado y cómo hacemos para trabajar por esos pequeños empresarios, porque los programas están pero no se ejecutan. Entonces gran parte de la debilidad es que los pequeños no han estado representados en esas negociaciones, y también hemos escuchado que en las negociaciones hemos tenido personas con bajo poder de negociación porque hay mucha persona joven
en esas delegaciones y los otros países se han preparado mejor y han hecho su mejor negocio en los TLCs. Entonces ahí hay una gran problema, hay que revisar tarde esas negociaciones y cómo el gobierno entonces entra a compensar esas malas negociaciones que no favorecen a las minorías. Y ese ejemplo de los arroceros los vamos a encontrar con muchos, los paneleros, los de la leche, los cafeteros, el tema avícola. Pues estos conceptos, José Alberto, a mí me llevan casi que a considerar que en Colombia la ley que más se aplica no es quizás ni la misma Constitución, sino la ley de la selva, y que consiste básicamente en cómo unos nos comemos con otros. Y aquí los conceptos que ustedes plantean me llevan a expresar esta opinión. Claro, los tratados de libre comercio se negocian dependiendo a quién le interesa, y en los tratados de libre comercio intervienen determinados gremios que se favorecen con un tratado independiente de que estén acabando con otro. Por eso hablo de la ley de la selva. Y eso ha sido como la constante en las negociaciones de los tratados de libre comercio. Pero también el doctor Riascos, y ahí sí coincidimos en algo, ha tocado un aspecto que me parece relevante, independiente de lo que ha dicho Gustavo de sus propios medios, los gremios, y es la poca interacción que tiene el Congreso de la República. Supuestamente el Congreso de la República es el constituyente delegado, es en quien el pueblo colombiano entrega la facultad de reemplazarlo en el Congreso de la República para tomar decisiones de tal trascendencia como, por ejemplo, la aprobación de los tratados de libre comercio. Pero la constante también en el Congreso, y con el respeto por los señores congresistas, es que pareciese que no saben qué aprueban. Y entonces cuando están aprobados los tratados de libre comercio, porque definitivamente el gobierno y los gremios y todo el mundo se puede sentar a una mesa y poner todas las condiciones que sean, los países con los que se firma pueden colocar todas las condiciones que sean, pero finalmente son los dos congresos de esos países los que se sientan en cada uno de sus países a tomar la decisión final de si lo ponen en práctica, lo aprueban o no. Y aquí sí es donde está el punto de quiebra, porque desafortunadamente nuestros congresos ni siquiera se percatan de qué están aprobando en ellos. Y peor aún, como consecuencia, vuelvo y retomo, de los procesos de reelección, entonces viene por cuenta de cada presidente chantajear, si se quiere de alguna manera, a esos congresistas, a esos mismos gremios, para que se cumplan políticas externas que le convienen de pronto pues a un presidente o le convienen a determinado sector de la economía que tiene arreglos internacionales. Y con esto, pues finalmente aparece la consecuencia de lo que ustedes han esbozado ampliamente. El pequeño agricultor, el pequeño empresario y todos los que terminamos en la último eslabón de la cadena, terminamos siendo los afectados con estos tratados de libre comercio que a veces, por la indiferencia de nuestros mandatarios, por la indiferencia de nuestros congresistas, se aprueban sin ningún estudio, es más, sin sensibilización siquiera hacia la gente que finalmente es la que va a convertirse en la piedra de quiño. Y ello implica, ahí sí, como lo decimos permanentemente, José Alberto, llamarle la atención a nuestros ciudadanos. Hay que escoger bien. Yo a veces me atrevo a decir permanentemente que en Colombia debiésemos tener el voto obligatorio, que no se financia absolutamente a nadie, para que gente que tiene posibilidades, ahí sí que veríamos al líder campesino, al líder agrario y demás, haciendo una verdadera tarea, y no como sucede ahora, que nuestros indígenas, por ejemplo, que tienen representación, nuestros afros que tienen representación, fíjese usted, terminan de amanuenses en la misma política. Fíjese, doctor Tazón, que con su análisis usted está introduciendo un tema muy interesante, que es como una alternativa para solucionar estos problemas, qué hacer para que no sigamos eligiendo un poco de gente que sencillamente o no sabe lo que significa su oficio o no lo quiere hacer porque está amarrado a intereses de grupo. Pero antes de seguir, hay un oyente, un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días, doctor. Buenos días. De Diego, de aquí del barrio de La Ceiba. Y buenos días también al doctor Riasco, como al doctor Gustavo y al doctor Tascón.
sobre el tema que ustedes están tocando, donde está peligrando nuestra soberanía alimentaria. Yo pongo un tema aquí para decir que a nosotros siempre nos ha pasado que debemos fortalecer la democracia local. Y mire que después de la firma del tratado con Estados Unidos del TLC, resulta que esa resolución que pide el ICA, la 970, donde los campesinos no podrán utilizar partes de sus cosechas para utilizarlas como semilla en otra siembra. Entonces, como se ha hecho ancestralmente, lo que ocurre es que por eso el gobierno los está judicializando. Si no deben comprar si es que ellos no pueden comprar las semillas certificadas que producen los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? En este momentico están atacando las zonas de reservas alimentarias a la ley. Pues claro, allí los campesinos pues luchan por la soberanía alimentaria con semillas que son de nosotros y ustedes saben que esas semillas transgénicas de Estados Unidos le hace daño a la población. Entonces yo les dejo esa inquietud porque el Congreso es el que tiene que ponerse al frente de ver la seguridad alimentaria para todo el pueblo colombiano. A mí me parece que el Congreso en este momento está siendo irresponsable y como decía el doctor Tejada, tenemos que fortalecer la democracia local en los municipios para que Colombia sea grande y sea unida y haya descentralización. Muchas gracias. A usted, don Melquisede. Sí, Gustavo. Sí, es que el tema, tomándolo de Norberto y el tema empresarial, el tema es estructural. Primero, en el tema de la elección, los políticos son los que están tomando las decisiones allá y el Congreso. Y estoy de acuerdo con Norberto del voto obligatorio y el tema de ejercer las veedurías. Es que aquí no hay veeduría y renovar todas esas veedurías, desde las juntas locales de administración local, desde las juntas comunales, porque los ciudadanos nos quejamos, pero no participamos de ejercicio democrático y hay que elegir bien. Y el otro tema también es el tema presupuestal. Entonces uno escuchaba en el tema del agro que el presupuesto del 2013 es inferior un 30% al presupuesto del 2012. Con la crisis que hay en el agro, el presupuesto de Colombia crece. Ahora es de 185 billones, creció de un año para otro. La inversión total es menos que lo destinado al pago de la deuda, es de cerca de 40 billones. El pago a la deuda es como 6 billones de pesos más. Y de esos 40 billones solo hay 17 billones en inversión social. Pareciera que este país no tuviera problemas sociales como se está estructurando el presupuesto. Y ese presupuesto lo aprueba el Congreso, así como aprueba los TLCs. Entonces hay un tema estructural de lo que se está aprobando y es por ese tema de que este gobierno uno siente que está en campaña. Ahora, tiene un gran opositor que es Uribe, el doctor Santos, y sabe que si no se cuida y hace campaña, de pronto va a poner en riesgo su reelección o sus intereses. Entonces el problema también que tenemos aquí en Colombia es que con el tema de la reelección, que nos parecía bueno reelegir a alguien que haya hecho un buen mandato, es que el último año el presidente se dedica a la reelección y más si tiene un gran opositor y no se dedica a gobernar. Y su equipo de ministros, que es el ejecutivo del gobierno, son los gerentes de una empresa que los que tienen que ejecutar se vuelven el equipo de campaña. Entonces usted ve a los ministros y al presidente dando indicadores de empleo, de productividad, de inversión extranjera, pero los problemas coyunturales no se atacan porque todo el mundo está en campaña. Entonces uno vuelve a pensar si es mejor tener un periodo de 6 años, donde el primer año es de acomodo y usted no se preocupa que vaya reelegido y se dedica a gobernar los 5 años, a estar pensando que en el último año tiene que llamar a la unidad nacional, llamar a todo mundo y hacer los negocios para que te apoyen en una reelección y más cuando hay un opositor. Entonces la política o los políticos son los que toman las decisiones importantes de este país. Con este tema de la reelección, todo el mundo anda en campaña, los senadores, los representantes a la Cámara, los ministros ayudando al presidente porque son un equipo y nos estamos olvidando de los problemas estructurales del país y por eso son una de las causas de estas marchas. Escuchemos a otro televidente que está en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Hola, José Alberto, ¿cómo estás? Te habla Carlos Arturo Oviedo. Hola, Carlos Arturo. Gracias, Alberto. No, poner sobre la mesa un tema que me parece que es de vital importancia y es
el tema de los tratados de libre comercio, que tal vez en alguna ocasión que estuve en el programa lo mencioné, y es lo que tiene que ver con la disminución en el impuesto de renta en detrimento de los ingresos que va a obtener el país por vía del tema de petróleo, minería y ese tipo de cosas, que se suponía que debíamos compensarlos, como lo ha hecho Chile, por la vía del agro, en materia de los tratados de libre comercio, llevando productos del renglón, digamos, de la economía del agro, exportándolo para tratar de compensar un poco lo que nos va a disminuir en materia de renta. Eso me parece que también es clave, y yo no pensé que con la firma de los tratados de libre comercio se fuera a poner en evidencia tan rápido la crisis del agro. No sé si dejarlo el tema para que los panelistas lo toquen. Muchas gracias, Carlos Arturo. Y él tiene razón en lo que está diciendo, porque nosotros quizás estamos asistiendo a la ebullición de una cantidad de protestas sociales que van a ser crecientes, como pasó en México después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 1994, y que todos los analistas coinciden en aceptar que esa explosión de más de 10 millones de mexicanos que se volcaron a la frontera, a pesar de todas las trabas que puso Estados Unidos, son producto de que el agro mexicano se desmanteló, comenzando porque el producto emblemático de México, que era el maíz, quedó en manos de las agroindustriales americanas, y la tortilla de maíz, que antes la hacían con el maíz mexicano, amasándolo, las matronas mexicanas, terminó siendo comprado, empaquetado al vacío y vendido por agroindustria americana. Sí, yo creo que las repercusiones de los TLCs lo estamos viendo. Yo creo que apenas es un principio de lo que está ocurriendo, pero yo creo que sobre la mesa se ha colocado un tema importante, que es el tema de la participación. Ya lo ha dicho aquí el doctor Gustavo en el tema de los gremios, como los altos representantes de los gremios son los que participan del lobby, del poder, de las decisiones, más no, digamos, los pequeños gremios. Yo creo que ese es fundamental el país para que sea un país democrático. Hay que cambiar esa historia. Lo mismo ocurre en el tema político. Democratizar los gremios. Democratizar los gremios. Yo creo que esa es una tarea que es importante. Democratizar el Consejo Gremial que habla con el presidente. Sí. Es que solo 8 líderes hablan con el presidente representando a todos. Y esos 8 líderes se terminan premiados como embajadores, como ministros y demás. Y son parte del mismo establecimiento, indudablemente. Otro el tema es el Congreso, los consejos municipales, la veeduría. Yo creo que también allí, porque es que allí hay mucha corrupción y muchos intereses. Claro, es que detrás del Congreso aprueba el TLC, pero aprueba los paquetes, pero atrás hay un grupo de negociadores que nadie los conoce, que son los yupes, que no sé qué, fulano y tal, y lo mismo. Y nadie sabe ¿y qué negocia? Pues entregan la soberanía del país. Y lo otro, yo insisto en eso, o sea, aquí hay que encontrar soluciones concretas a los problemas de la gente. Ese es el llamado que hacen los paros. Los paros son para eso, para buscar las reivindicaciones, no hacer pactos políticos para la reelección o para tal cosa, que eso también es un tema que hay que debatir. Yo estoy de acuerdo con el tema de los 6 años. Yo creo que el tema de la reelección es complicadísimo porque nos mete en otro escenario. Hay que lograr que elijamos buenos gobernantes, buenos dirigentes y que ese país empiece a cambiar. Es que creo que la Constitución del 91 nos ha dado herramientas, pero también hay otras que no se han discutido. Por ejemplo, aquí el modelo económico. En la Constitución del 91 el modelo económico quedó intacto, no se discutió. Bueno, ese es un Estado capitalista, es un gobierno capitalista, hay mercados, hay oferta, y eso es un tema que hay que discutirlo también, porque hoy también hay un modelo neoliberal que favorece a los grandes y se come a los pequeños, y esos son los TLC de alguna manera. ¿Cómo remediar eso? ¿Cómo lograr que haya justicia social, que haya más equidad, que haya inclusión, que haya participación? Porque ahora lo decía el televidente, la seguridad alimentaria. Es que miren, los campesinos están allá en la carretera porque les da lo mismo estar en su finca donde no producen absolutamente nada, y cuando llegan el producto no vale nada en el mercado, que estar en la carretera, porque igualmente acá seguramente tienen garantizado la papa, allá en la finca no lo tienen. Entonces se sienten más seguros en la protesta que en su propio predio, y eso es gravísimo para una economía como la nuestra. Ahora, hay un problema de fondo, que es que los que están haciendo las negociaciones de los TLCs, no hay una difusión. Así como en el proceso de paz, estamos escuchando todos los días o cada 2 días qué está pasando en La Habana, qué piensa el gobierno, qué piensan los negociadores, qué piensan las FARC. ¿Cuándo en estos 20 y tantos de TLCs estamos escuchando quiénes son el equipo negociador y cómo le están contando a los colombianos qué va a pasar con la leche, qué va a pasar con el arroz, qué va a pasar con el cacao, qué va a pasar con el banano,
qué pasa con los repuestos automotores, ni sabemos quiénes son los que están negociando. A veces aparece el ministro con un viceministro, pero no aparece, ese equipo negociador no sabemos quiénes están conformando, y hay críticas de que hay personas muy jóvenes, profesionales, pero sin experiencia, claro, sentados con unos grandes negociadores de los otros países que sí se preparan y vienen a hacer su tarea, pero no hay esa difusión. Tienen conocimiento Lo de único causa. que nos dicen es, se firmó y ahora hay 500 más potenciales consumidores de los productos colombianos. Entonces dicen, en los 20 TLC hay 1.400 millones más de posibles consumidores, pero si no somos competitivos, claro, ¿de qué nos va a servir ese potencial de consumidores? Doctor Tascón, perdóneme, déjeme, le hago otra pregunta. El tema de la locomotora minera no puede quedar oculto en este proceso, porque es que también está afectando de manera grave, sobre todo los territorios más rurales, más del campo. El gobierno ha dicho, la bonanza minera del país, aquí lo decíamos en un programa anterior, no nos cuenta que nos van a dejar unos forámenes de más de 500 kilómetros cuadrados, en el menor de los casos, de tierra desertificada, de cauces de agua absolutamente envenenados, de terrenos erosionados, sino que además a nosotros nos siguen cobrando la gasolina y el ACPM más caro del mundo, y eso no lo entiende nadie. Entonces ahí nos venimos al tema del transporte. La Asociación de Camioneros reclama que rebajen el flete y rebajen el costo del combustible. Colfecar, que no son los camioneros sino las empresas transportadoras las que negocian con el gobierno, ¿sí?, las tarifas y los fletes de carga, ellos dicen, no, aquí no hay ningún problema, porque ellos no son los transportadores, ellos son los que cooptan el mercado del transporte. Pues yo creo, José Alberto, que nos estamos aproximando a un tema que es integral, y es cómo se va golpeando uno con otro y se vuelve un efecto dominó. Fíjese usted que todo tiene una causa y tiene un efecto. Y en este caso, ya que usted se adentra en el tema minero como consecuencia, pareciese que en Colombia no tenemos una política integral. Y entonces, como también tenemos una cultura mafiosa y es enriquecernos fácilmente, pues dijimos, no, ir a sacar oro es una oportunidad muy fácil de enriquecernos. Ir a cultivar droga es una oportunidad fácil de enriquecernos, y después fuimos más allá. El sicariato es una oportunidad fácil de enriquecernos. Y comenzamos a generar unos mecanismos de violencia que descompensan totalmente un Estado democrático, pero al mismo tiempo yo lo que veo es que comparativamente con eso y como consecuencia de eso, el Estado comienza a invertir su presupuesto, yo diría de manera desenfrenada, en tratar de calmar a su pueblo, como pan y circo, y entonces crea subsidios en acción, familias en acción, y es subsidiar a todo el mundo. Hoy los paros no tienen otra condición más sino decirle al Estado, subsídieme que yo no he podido, como consecuencia de los TLC, todas las que ustedes quieran. Y entonces el Estado hoy dice, me estoy gastando 4 billones de pesos en subsidiar, por ejemplo, a los cafeteros. ¿Cuánto vale subsidiar a los demás personas o gremios o demás? A los sectores, correcto es la palabra, Gustavo, que están pidiendo lo mismo. Y agréguele a eso lo que se gasta, que son aproximadamente unos 6 a 10 billones de pesos el Estado en subsidiar a familias en acción, que hemos terminado nosotros sencillamente haciendo a nuestra gente menos empresaria y más mendiga. Si usted suma todos esos subsidios y el gobierno optara por una política clara de invertirlos en el agro, en la recuperación del agro, porque es que Colombia es una comunidad campesina por naturaleza, le aseguro que tendríamos una mejor posibilidad de tener gente dignificada, gente que quiera de nuevo el campo, pero es que al campesino lo primero que dice, ¿y yo con qué estudio, con qué le doy estudio a mis hijos? ¿Y yo cómo educo a mis muchachos y cómo salgo de mi parcela? Luego odia el campo por venirse a la ciudad y volvimos a Colombia ya no un país rural, sino un país citadino. Claro. Es que, digamos, yo creo que es denigrante en Colombia el tema de la corrupción. Yo veía en estos días un tema del diario El Espectador, un informe de Salvatore Mancuso, ex paramilitar que está hoy creo extraditado en Estados Unidos, donde confesaba cómo utilizaban las regalías sí, señor, del oro, o sea, traían oro de otra parte de otro país, lo llevaban a un municipio en el Chocó
4 municipios del Valle del Cauca, que no sé cuáles son, y decían, producimos tanto oro y lavaban todo el dinero del mundo, y eso a costa de los alcaldes del Estado. Eso es gravísimo. Y lo otro, también hay que hablar de cosas positivas. Yo creo que es importante en ese tema agrícola y pecuario que en el Valle del Cauca, por ejemplo, ya se haya lanzado el plan hortifrutícola. A ver si es que logramos pues resolver tanto tema de la caña, de la producción de la caña, hacemos productivos nuestros municipios en el tema hortifrutícola. Y lo otro, por lo menos positivamente, que las FARC inicialmente ya hayan reconocido que también son victimarios, ¿no? Eso es muy victimario, eso es importantísimo porque eso va desenredando el tema de la paz. Yo creo que hay que hablar de dos temas porque la corrupción nos hace mucho daño y se da a todo nivel y digamos, esa es la parte que hay que combatir en todos esos procesos. Antes de que usted intervenga, Gustavo, permítame que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días, ¿su nombre, por favor? Luis Alfonso Castaño, de la Comuna 21. Sí, don Luis Alfonso, díganos. Es muy preocupante la situación que se está presentando en nuestro país, aquí en el departamento y en diferentes partes. Pero realmente esa es la respuesta de la inconformidad y de la desigualdad que se está presentando en nuestro país. Yo creo, señores periodistas, y allí el asesor vicepresidencial, que esto tienen que meterle la mano fuertemente, hacerle veeduría duro, fuertemente a los comités de cafeteros. Cuando ustedes hablan allí de los subsidios para los campesinos, para los cafeteros, ¿será que es que esos subsidios sí están llegando conforme lo estipula la norma, allá donde deben llegar? A las cordilleras, a los corregimientos, a esas veredas donde están esos campesinos que hay muchos no saben firmar, pero cuando llegan esos subsidios allá no llegan completos, le hacen firmar unas planillas y realmente no les entregan los recursos que realmente deben de recibir para que estos señores abonen sus fincas, sus cafeteras, ¿sí? Sus cultivos. Tenemos que tener en cuenta, señores, que nosotros, los que estamos aquí en las ciudades, nosotros aquí nos alimentamos con lo que los campesinos están produciendo. Si ustedes, allá los que realmente tienen que, les compete hacer estas veedurías, los comités que manejan los recursos, que manejan esos subsidios, y no hay un control permanente sobre eso, esa es la respuesta de los campesinos. Lo que están diciendo los campesinos en este momento es que a ellos no les está llegando realmente el subsidio a los que ustedes están hablando allí. Por eso yo les solicito de verdad que a esto le prestemos atención, para que hay otra cosa. Lo que están hablando de la gasolina, están manifestando que la gasolina es muy costosa y esto siempre ha sido ese problema aquí en este país. ¿Por qué entonces allí los de la Presidencia de la República, los congresistas, no establecen una comisión de ingenieros científicos para que construyan vehículos con energía solar, para que le hagan competencia allí a los del petróleo, pues, para que esto rebaje? Porque esta situación, esto es un negocio berraco, que esto está perjudicando a la sociedad colombiana. Muchas gracias. Luis Alfonso, su opinión es muy pertinente y muy bien argumentada. Nos parece que nos da muchas luces a todos. Sí, don Alfonso recalca sobre el tema de las veedurías y los controles. Y lo que tenemos en este país es instituciones y estamentos que tienen que hacer las veedurías, pero que no las ejercen y nadie les exige. Creo que al colombiano, al empresario y al ciudadano nos falta más capacitación constitucional sobre nuestros derechos, porque por lo menos nosotros elegimos a alguien por elección popular, un alcalde, un gobernador, un presidente, un senador, un representante a la Cámara, nos presenta un programa y un proyecto, queda elegido y cambia el programa o cambia el proyecto o no hace lo prometido y nos quedamos pues esperando que pasen los 4 años y no ejercemos derechos como la revocatoria o cosas como esta, donde tenemos que decirle al funcionario público, a ese que nos prometió, señor, usted no está cumpliendo con lo comprometió o no lo tiene en su plan de desarrollo, en su plan de gobierno, entonces no puede gobernar porque ese es mi voto, o sea, usted me engañó y yo voté por ese programa de gobierno, por ese plan. Entonces eso es muy importante y nos falta educación democrática, pero también sí, no podemos dejárselo todo al gobierno, los ciudadanos nos tenemos que comenzar a educar y ahora con internet, con nuestros hijos estudiando, cómo desde las mismas unidades residenciales, desde los barrios y todo eso comenzamos a mirar qué está pasando con las veedurías porque existen, lo que pasa es que no hacen el oficio. Y lo otro, sobre esa política asistencialista, nosotros necesitamos políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. El problema que tenemos en Colombia es que llega un gobernador, un alcalde, un presidente y arma su política para los 4 años.
con beneficios propios de los que lo acompañaron en esa tarea, y llega otro y cambia. Nosotros necesitamos políticas de Estado que trascienda a los gobiernos. El problema de la gasolina es claro y se han hecho los análisis. Cómo Colombia, siendo un país productor, tiene casi el combustible más caro de Latinoamérica. Pero ¿qué te dice el ministro de Hacienda cuando se propone que se baje el precio de la gasolina o de los combustibles y no se dé por los precios internacionales? No, pues es que ¿con qué reemplazo esos tributos? El galón de la gasolina está grabado en 2/3 partes con impuestos. Entonces, ¿cómo reemplazo esos tributos para sostener mi aparato de gobierno? Esa es la respuesta. Entonces, el ministro de Hacienda no deja que esos proyectos de rebaja de combustibles por largo plazo no se den. Nosotros veíamos al ministro de Minas y Energía diciendo: yo no puedo bajar el ACPM de un momento a otro, porque entonces el gobierno deja de captar impuestos, ¿y con qué lo reemplazo? Entonces, estructuralmente desde el presupuesto está mal diseñado en este país. Entonces, por más de que los ministros y varias personas digan, ustedes tienen razón, el combustible nosotros producimos y es muy caro, pero la misma estructura del Estado no deja. Pero ¿dónde está el constituyente primario? ¿Dónde está la veeduría? ¿Dónde están los controles? En los minutos que nos quedan, solo les quiero pedir que, de manera muy breve, cada uno se pronuncie sobre dos aspectos más que hay sobre la mesa. El primero, Colanta, una cooperativa lechera muy importante del país, ha sacado una información que ha generado mucha roncha en la ANDI y en sectores lecheros del país, de la industria lechera, mucha de ella manejada por multinacionales, porque está demostrando con su documento que ellos no usan lo que llaman el lactosuero, que es algo así como el veneno, entre comillas, que permite la perdurabilidad de la leche a cambio de las sustancias cancerígenas y dañinas para el organismo humano. En segundo lugar, el gobierno pasa de agache y la gran prensa pasa de agache con la manera como los grandes grupos industriales nacionales y multinacionales se toman la tierra de nuevo, que es el caso del Bichada, con los famosos terrenos baldíos, haciendo maromas jurídicas que todo lo muestran como que es legal, que por lo tanto no es inmoral y que por lo tanto no es delito, pero que sabemos que a lo último que conduce es a que de nuevo el campesino sale desplazado y el gran capital se queda empotrado. Pues hombre, yo voy a hacer una reflexión muy corta en razón al tiempo, pero usted tocó el punto más álgido. No me voy a quedar con lo de Colanta, que al fin y al cabo es una consecuencia de todo lo que nosotros estamos viviendo. El gremio lechero tiene las mismas características de lo que hemos venido analizando en esta hora, pero peor lo que usted toca en el tema de que uno anteriormente concebía que los invasores eran gente sin tierra, eran pequeñas familias que se agrupaban inclusive para tratar de apropiarse de un terreno. Pues no, hoy los grandes invasores son los grandes ricos de este país, los grandes terratenientes de este país, que vieron que en el Valle del Cauca ya no hay más tierra donde copar para cultivar la caña y se están yendo precisamente a los llanos orientales, a los llanos del Bichada, a coger esas tierras que estaban allí baldías y que no se les había puesto ningún reparo, pero cuando ven que no solamente es la oportunidad de no tener ganado, sino buenos sembrados, y amén de ello, grandes yacimientos de productos muy costosos como el coltán, pues entonces abandonaron su tierra natal y se fueron allá, a los llanos, a supuestamente comprar las SAS, que eran pequeñas propiedades o grandes extensiones de tierra, pero en pequeñas familias. Pues han llegado a comprarlas, como pasó con nuestra flamante ministra de Educación, que hizo un negocio legal, pero desplazando gente pobre de los llanos orientales. No, me parece muy positivo lo de los lecheros, los ganaderos. Yo creo que hay que hacer esas denuncias, vale, positivo, pero el tema de los baldíos sí es gravísimo. Yo estoy de acuerdo con el doctor en el sentido de que efectivamente ahora sí, claro, los invasores ya no son los indígenas y los campesinos, y no son los grandes terratenientes, y eso me hace acordar de dos cosas fundamentales. Uno, la ley de reservas campesinas aprobada por el Congreso de la República, ley desde 1994, y hoy cuando la FARC dice que hay que apropiar a los campesinos, entonces ya es una cosa subversiva cuando está en la Constitución, es una ley de la República. Y lo otro, cómo los ricos se apropian de los terrenos. Miren el caso del Club Campestre aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Se apropian históricamente, supuestamente legalmente, pero se van quedando con la tierra, y así ocurre en Colombia. O sea, volvimos pues a
a Juan sin tierra, como ocurre y como lo han relatado muchos escritores colombianos. Juan Rull. Sí, en el tema de los lecheros es otro efecto, el tema de los TLCs, de qué podemos hacer, qué no podemos hacer y cómo competimos con esas políticas que vienen desde otros países industrializadas y de las grandes industrias. Pues en el tema de la tierra nadie va a estar de acuerdo en que se apropien y se desplacen campesinos. Pero desde la parte gremial lo que tenemos que hacer los gremios pequeños con los gremios grandes es que haya encadenamiento productivo. Es que aparte del tema de la tierra, cuando la industria grande, que es la que puede exportar, importar y define las políticas con los TLCs, el problema es que solo queda para la grande y no hay un encadenamiento con la mediana, con la pequeña y con la micro. La idea es que si se beneficia la grande, se beneficie la mediana, la pequeña y la micro, no reemplazar toda la maquila y la cadena productiva de los empresarios pequeños por las importaciones. Creo que eso es el trabajo que los gremios tienen que mirar, porque si no se va a destruir empleo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Aquí salen algunas cosas importantes. La primera, hay que saber elegir. Hay que empujar al Congreso de la República a que trabaje y legisle el voto obligatorio. El día que en Colombia existe el voto obligatorio, acabamos por lo menos una gran veta de corrupción y de exclusión de dirigentes comunitarios, sociales, gremiales, que no entran a la pelea política porque simplemente no tienen plata, no tienen maquinaria para hacerse elegir. Segundo, no a la reelección y más bien ampliemos el espacio de gobierno de 4 a 6 años. El presidente de la República puede hacer un trabajo más contundente y no se dedica en el tercer año a hacer de nuevo campaña política olvidando sus deberes de gobernante. Son pequeñas medidas, pero trascendentales medidas. Y además, usted y nosotros estamos obligados a no ser espectadores pasivos de lo que está pasando en el país. Así como don Luis Alfonso habla de manera contundente y seria de lo que desde el ciudadano corriente debe pensarse frente a los paros y frente a las protestas, asimismo en la calle, en la tienda de la esquina, en el vecindario y en la escuela y en el trabajo, debemos todos de conversar sobre qué es lo que tenemos que exigirle al gobierno y a los legisladores para que el país tenga políticas de Estado y no pequeñas curitas de gobierno que no son sino pan para hoy y hambre para mañana. Buenos días.